Estamos de vuelta con más información. Hoy viernes 8 de noviembre de 2024 se cumplen 100 días desde la injusta y arbitraria detención de nuestro compañero de funciones, Paul León, cuando se encontraba en pleno ejercicio de su profesión en el estado Trujillo. Hasta donde sabemos permanece recluido en el centro Tocuyito, justamente en el estado Carabobo. Hoy se cumplen 100 días ya de esta detención injusta, arbitraria. No ha tenido el derecho a la libre defensa. En el siguiente relato que hemos preparado para ustedes el día de hoy, el relato de su madre, pues les mostramos que esto no es solo una historia personal de Paul León, sino que es el reflejo de la angustia que vive un país inmerso en la lucha por la justicia y la libertad. Veamos. La madre de Paul, como muchas otras, se siente impotente ante una realidad que describe como distorsionada por la falta de transparencia y acceso a la justicia. Yo considero que el tiempo, es decir, el factor de tardanza lo ha habido desde los 45 días que se hablaban de la etapa de defensa, porque debió haber sido en los mismos 45 días y se extendió mucho tiempo más para esa audiencia que se le efectuó el 22 de octubre. Y ahora en este proceso de espera de la asignación del Tribunal de Juicio, pues no tenemos fecha segura. Mientras se acerca la fecha del juicio que podría cambiar el rumbo de sus vidas, sus familiares continúan la lucha apoyándose en la única verdad que conocen, su inocencia. A veces la señal aquí donde estoy a veces no es buena, cuando trato de buscar la manera de comunicarme con él y logro de que no toma la llamada, bueno, es un sentimiento de verdad de mucha desesperación. A mí por lo menos me genera desesperación, porque mi hijo, cuando entramos a la visita, él siempre pregunta qué información me traen del defensor, quiero saber, y es normal, o sea, es normal, y es de comprender la forma en cómo él necesita rápidamente información. Él está allí encerrado, injustamente encerrado, y él lo que espera es eso, buenas noticias. La voz de esta madre se transforma en un eco que clama justicia, en un país donde la liberación de los jóvenes se ha convertido en un símbolo de esperanza para muchos. Yo solicito que sea liberado pronto, porque fue detenido arbitrariamente y continúa encerrado, encarcelado, sin haber cometido ningún delito, y eso duele en lo muy profundo del alma. Asegura encontrarse en un limbo jurídico teniendo como único apoyo a un defensor público cuya comunicación no ha sido la esperada. Bueno, un limbo jurídico es lo que señala la madre de nuestro compañero Paul León. Y hablamos justamente de esos limbos jurídicos y por eso hemos invitado el día de hoy al abogado Joel García para que nos brinde una actualización de lo que se conoce hasta este momento con respecto al estado de salud de los detenidos tras las protestas electorales en Venezuela. Joel, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Marjorie. Buenos días a toda tu sintonía. Mira, escuchaba a la madre de Paul León y el relato que hace ella no es diferente al relato de todas las madres, familiares, amigos, de todas estas personas que están detenidas. Incertidumbre es lo que se maneja ahorita. Limbo, yo diría que sí están en un limbo, pero colocarle el apellido de jurídico no corresponde, porque aquí no hay nada jurídico, Marjorie. Si aquí lo que podemos ver es arbitrariedad. No es posible que un comunicador social ya tenga 100 días hoy detenido y cumpliendo su labor de comunicar. ¿Cómo es que este comunicador es un terrorista? ¿Cómo es que este comunicador puede estar preso todavía en estas circunstancias, amén de los adolescentes que todavía están? La situación de los venezolanos que están tras la reja y los venezolanos que aún estamos en libertad, porque digo que aún, porque no basta cometer delitos en Venezuela para que usted pueda ser encarcelado, es de total incertidumbre. Vemos que yo considero que a medidas que se aproxime el mes de enero, aquí va a haber mucha más represión, va a haber persecución, va a haber una persecución selectiva, y es lo que busca es acallar e intimidar a las personas. Los que están detenidos, sabemos que los que siguen detenidos porque fueron acusados. Esas acusaciones, ¿con qué elementos de prueba van a juicio? No lo sabemos. Sin embargo, por conocimiento de informaciones dentro del Palacio de Justicia, se dice que no hay más allá de un acta policial
donde los funcionarios narran las circunstancias en que aprendieron a una persona, pero no hay prueba más nada. Entonces, en esa situación van a un juicio que no se sabe cuándo va a iniciar, porque hasta que no comienza no termina, sin embargo, sin muchas esperanzas, porque aquí no hay nada jurídico. Y si estas personas pudieran tener acceso a un defensor de confianza, quizás pudiéramos hablar con propiedad qué es lo que se ventila allí y cómo han pasado este proceso. Pero mientras tengan defensa pública, si bien es cierto, ejercen el rol de defensores, estos defensores son funcionarios del Estado y están subordinados a los dictámenes, a las órdenes de unos superiores. Y es por eso que, como decía la madre de Paul, la comunicación que ha tenido con el defensor público no es la más acorde, porque están limitados estos defensores también a dar información. Entonces, el llamado que le hago a todas las personas que tienen familiares detenidos es a mantener la calma, porque esto es una situación nada jurídica. Esto no depende ni de la decisión de un juez, esto depende de la decisión de alguien del alto gobierno que de una vez por todas diga que ya cese ese encarcelamiento de estas personas que están injustamente privados con más de 100 días, muchos de 90 a 100 días presos. Joel, para entender un poco de lo que se trata esto que ha ocurrido, la madre de Paul León reflejaba su estado de angustia y decía que estaba en desesperación. ¿Qué se puede esperar, por ejemplo, de un abogado defensor? ¿Qué se ha dicho hasta ahora de parte del gobierno, un defensor público, sobre cada uno de estos casos donde no hay pruebas? Lo que se conoce es la inocencia, pero pruebas de culpabilidad de supuestos delitos, pues no hay hasta ahora. No, y además que ese defensor público que le fue impuesto a la Ujú. persona no da la información suficiente a sus familiares, no le da una copia por lo menos de las actuaciones que reposan en ese expediente. Están limitados a dar información porque ellos temen ser destituidos, incluso hasta encarcelados. Entonces, mira, las personas que tienen a sus familiares detenidos, esa angustia es muy difícil decirle que la superen porque es que no hay nada que haya que le contrarreste esa angustia. Al contrario, pasan los días y esto genera más angustia. El Estado venezolano, ayer en Palacio de Justicia veía la protesta de las madres de los Ujú. adolescentes Sí. que están desesperadas, que piden en casa. Yo no sé qué tanto puede costarle al gobierno venezolano de darle por lo menos una medida cautelar sustitutiva en libertad y que estas personas enfrenten el proceso en libertad. No sé qué tanto le cuesta cuidar la forma, por lo menos, de que estas personas puedan tener su defensor de confianza y un defensor de confianza puede orientar a la familia sobre lo que está sucediendo. Yo estoy atado de mano, a mí me han requerido muchas familiares para que asista a las personas que tienen detenidas, pero estoy de manos atadas porque los tribunales no nos permiten designarnos. Los jueces de control, los que están llamados a garantizar el respeto al debido proceso, son los primeros que están violando ese debido proceso. Entonces, es incertidumbre total. Yo no hay que decirle y qué informarle más allá de cómo es un proceso penal. Sin embargo, esto no tiene nada de proceso. Esto es un sistema, pero no es nada jurídico. Esto es incertidumbre total. Tú has dicho que no se ha cuidado guardar las formas y veíamos a las madres ayer pidiendo que se hiciera la liberación de sus seres queridos, muchos de ellos jóvenes, adolescentes, porque nos estamos acercando también a una fecha importante, especialmente para las familias venezolanas, como es el mes de diciembre, donde queremos compartir y queremos estar unidos en familia. ¿Crees que pueda haber un giro en esta política donde no se han cuidado las formas? Mire, yo lo veo, o sea, yo lo dudo porque sabemos por qué las personas protestaron. Las personas protestaron precisamente porque no les fue conforme esos resultados electorales que se dieron. Y viene el mes de enero donde se dice, donde la Constitución establece que el 10 de enero debe tomar posesión el presidente electo, ¿verdad? Y precisamente estas manifestaciones se originaron en ese contexto. Entonces yo creo que el gobierno se va a cuidar de tener libre a estas personas que una vez protestaron. Se va a mantener en la intimidación, es decir, como señal de que cualquiera que se atreva va a correr la misma suerte, porque estamos nos aproximando a ese mes de enero. Por eso es que digo que la represión se va a incrementar, la persecución se va a incrementar a medida que nos vayamos acercando a ese mes de enero. Joel, ¿qué se sabe, por ejemplo, sobre el estado de salud de algunos líderes políticos? ¿Qué información se tiene si han podido tener un contacto con sus familiares?
Fíjate, te voy a hablar específicamente de las personas que estoy en cola para ver si puedo representarlos. Voy a hablar en el caso del dirigente político Freddy Superlán, de William Dávila, de Roland Carreño, de Nélida Sánchez. En el caso de los tres primeros, es decir, que están vinculados a partidos políticos, no han tenido acceso a sus familiares. En consecuencia, los familiares no saben sobre su estado de salud, sobre su integridad, no lo sabe porque él solamente se limita es a llevarles enseres y comida a estas personas porque no le han dado acceso a ellos. Entonces, lo que sabemos sobre ellos y lo que saben ellos sobre nosotros es muy poco. Y te voy a poner este ejemplo. Tengo conocimiento de que Roland Carreño y Freddy Superlano solicitaron su defensa de confianza en la audiencia preliminar. Y el juez lo que le dijo es, bueno, aquí no está ese abogado en el tribunal, yo no he recibido ninguna solicitud. Entonces, para ello, yo me imagino que entrarían en duda si es que no tienen defensores designados. Y ese es el juego macabro que están llevando los tribunales, pero te dice, vaya a nombrarse, por ejemplo, en el helicoide, que le afirmen la designación allá, se va al helicoide y en el helicoide le dice, no, tienes que ir al tribunal, y en el tribunal te mandan el helicoide y en ese juego te mantienen, y las personas que están detenidas desconocen qué está pasando afuera, porque no han tenido ni siquiera acceso a sus familiares. Más de 90 días detenidos estas personas y no han tenido contacto ni la primera vez con sus familiares y menos con abogados. Se ha hablado de denuncias sobre presuntas extorsiones a los familiares para lograr la liberación de sus seres queridos. ¿Has tenido algunos testimonios en relación a esto? Sería irresponsable aseverarte eso porque yo no he tenido conocimiento de esa práctica. Sí, quisiera que habláramos también acerca de las opciones que tienen los familiares, tomando en cuenta que algunas de las personas detenidas han sido trasladadas a otros centros de reclusión en diferentes estados de Venezuela. ¿Cómo se puede dar, por ejemplo, el seguimiento de ese caso cuando personas que están en Oriente tienen que trasladarse a Caracas? Mira, eso es una manera bien horrible, sádica, pues, de darle tratamiento a un detenido, porque el detenido debería estar lo más cercano a su núcleo familiar o por lo menos del tribunal que le está llevando la causa. Vemos que personas del estado Anzoátegui, Quibdito, a Tocorón, y esos traslados ni siquiera dependen del juez, ni siquiera, porque los jueces dicen yo no lo ordené, sino que lo hicieron. Es decir, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios al libre arbitrio hace esos traslados, pero el juez ni siquiera sabe, sino por información de un familiar que a su vez le dice al defensor público y el defensor público al juez. Pero esos traslados son ordenados no por instancia judicial, sino por instancia del Poder Ejecutivo. Joel, para nadie es un secreto que estar dentro de una cárcel en Venezuela es una verdadera pesadilla. Quisiera que habláramos un poco acerca de lo que se exponen las personas que están en este momento privadas de libertad, en especial esos jóvenes que de alguna manera pues no han estado preparadas y creo que nadie lo puede estar para enfrentarse a lo que allí ocurre. Sí, lo que he podido escuchar de las personas que han tenido acceso a sus familiares en una visita es que estas cárceles se hace la visita a través de un vidrio que los separa a las personas, es decir, no tienen contacto físico, a través de un intercomunicador como un teléfono, y que tienen que cuidar incluso lo que se dice allí, porque muchas de esas cosas están siendo grabadas, y si escuchan una palabra que al custodio no le guste, entonces se acabó la visita. Dígame, en el caso de Rodeo 1, en Rodeo 1, la persona que va a visitar le ponen una capucha en la cabeza y la llevan hasta un sitio que no saben por dónde transita. Y cuando salen otra vez le ponen la capucha para que no vea por dónde camina, por dónde transita. Esas condiciones, además que he escuchado y me han dicho de que el agua potable no llega con regularidad, la alimentación es bastante escasa. Y en mal Me estado, también he decía escuchado. en mal estado y de mal sabor también. Entonces, en esas condiciones, imagínense, hay pérdida de peso, en esas condiciones la salud tiende a deteriorarse. Muchas de estas personas tienen patologías previas, persistentes, y esto se le agrava todavía. Y lastimosamente, Mario, si usted toma nuestra constitución,
y lee el artículo 272 de nuestra Constitución, ahí se dibuja cómo ha de ser un sistema penitenciario en Venezuela, pero que estamos lejísimos, pero muy lejos de lo que dice la letra de la Constitución y lo que estamos viviendo hoy día. ¿Cuáles son esas cárceles del país, esos centros de reclusión que tienen mayores problemas en cuanto a hacinamiento o a peligrosidad? Sobre todo para estas personas Todas. que nada tienen que ver con estos delitos. Mira, si yo tuviera que catalogarle cuál es la menos mala, Ujú. yo le diría que la menos mala es lo que están en el helicoide. Esa es la menos mala, porque todas las demás son horrorosas. Todas las demás no cumplen con las condiciones de salubridad, las condiciones de higiene, las condiciones alimentarias, con las condiciones de infraestructura. No cumplen, porque vemos que estas cárceles donde metieron a esta gran cantidad de personas se construyeron a prisa. Entonces no sabemos si lo que estamos viendo es un cascarón nada más y no sabemos cómo son las condiciones porque los presos ni siquiera pueden comunicar ellos a sus familiares y los familiares llegan hasta un locutorio nada más, un espacio donde visitan, pero no tienen acceso a las instalaciones. Entonces es una incertidumbre total de cuáles son las condiciones reales de esas cárceles, que dudo que sean muy buenas, porque nunca las hemos tenido en Venezuela y en estas circunstancias menos todavía. Joel, ya para finalizar, tú que tienes tanta experiencia en esta área, quisiera que nos hablaras un poco acerca de lo que te ha llamado la atención en cuanto a violación de derechos humanos en esta oportunidad, tras las elecciones del 28 de julio, en comparación con otros procesos. Fíjate que la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas ha dicho lo que ocurre en Venezuela. La Corte Penal Internacional tiene una investigación sobre el caso de Venezuela, pero lo más relevante es lo que ha sucedido este año. Y no solamente en el contexto postelectoral, porque vemos desde el caso de comienzo del año, el caso Rocío San Miguel y otros hasta esta fecha, es que el patrón es el mismo. Es decir, nadie cuenta con defensa privada, nadie tiene acceso al expediente, nadie sabe lo que realmente es obra contra una persona, nadie sabe las condiciones de reclusión de estas personas. Entonces, la opacidad es mayor y eso varía con respecto a casos y años anteriores. Por eso decía que ahora ni siquiera la forma la cuida, porque antes por lo menos le permitían a la defensa, que es lo a un preso, porque si tiene defensa, el defensor puede ir a visitar, saber cuáles son las condiciones de salud y solicitarle al tribunal, pero ahorita el defensor público no lo hace, bien porque tiene muchos casos, bien porque no se lo permite o bien porque no le hacen caso. Y esas denuncias no se exteriorizan a la luz pública porque los defensores públicos no lo pueden hacer. Joel, gracias por estar con nosotros el día de hoy y sobre todo compartir este mensaje con nuestra audiencia, principalmente venezolana, para actualizar lo que ha ocurrido tras estas detenciones arbitrarias en nuestro país. Buen día para ti, buen fin de semana. Seguimos en contacto. Igualmente, gracias. Era el abogado Joel García, poniéndonos hoy bajo la actualización noticiosa de todos estos casos. Hacemos una breve pausa comercial, ustedes no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por VPI TV. Quédese aquí con nosotros.